Seguimos, tenemos todavía mucho programa por delante, muchos temas de los que hablar y tenemos además la presencia con nosotros de Fran Hernández. ¿Qué tal, Fran? Bienvenido. Muy bien, aquí una semana más. Hablándonos de temas variados y hoy concretamente de algo que también puede ser, como os he comentado antes con el vampirismo, dar cierto temor, ¿no? Cierto terror. Pues la sí, licantropía. además, un tema muy relacionado también con la sangre, que la licantropía es el nombre con el que se conoce psiquiátricamente a una enfermedad mental, a esa enfermedad de que la persona cree que se convierte en animal, no solo en lobo, en cualquier animal, podríamos hablar de licantropía clínica. En este caso vamos a hablar de un caso de nuestro propio hombre lobo, el único hombre lobo español documentado tanto policialmente y juzgado como era Manuel Blanco Romasanta, ese gallego que nace en Regueira, un pequeño pueblecito de Ourense en 1809, que pronto se gana la confianza pues, de todos los pueblos de alrededor porque para su edad y en los tiempos que estábamos aprende a leer y a escribir correctamente, con lo cual se gana la confianza de toda la gente. Con 21 años contrae matrimonio, muy jovencito, con unas habilidades impresionantes en sastrería, tanto con la aguja, con lo cual tiene un taller de sastre donde tiene pues, mucha gente, mucha clientela. Desgraciadamente, a los 3 años de su matrimonio, su mujer fallece y ahí cambia su vida por completo. Decide dejar la sastrería y todas sus habilidades como sastre y se dedica a la venta ambulante, recorriendo de pueblo en pueblo aquellas montañas gallegas en el cual conoce mucha gente y no se sabe por qué empieza a cometer una serie de asesinatos, pues eso, aprovechando esa maestría que tiene con la escritura y con la lectura y ganándose la confianza de la gente, empieza a cometer una serie de asesinatos. No solo comete esos asesinatos, sino que además las posesiones de sus víctimas las vendía por esos mercados donde iba. Ahí es donde empieza su fama, el sacamantecas, ya que se dice que con la sangre de las víctimas y la grasa fabricaba un ungüento de la eterna juventud, un quitadolores, un quitarrugas, un quitapenas, y se hace muy famoso. No se puede demostrar esos asesinatos porque era tan meticuloso que lo que hacía era prometer acompañar a sus víctimas pues, de pueblo en pueblo, conociendo las rutas más cortas por la montaña y asegurándole pues eso, el mejor camino, fuera de asaltantes, fuera pues, bueno, de cualquier tipo de violencia. Y ahí es donde empieza la historia de Manuel Blanco Romasanta, ese hombre lobo. Sí que es cierto que llega un momento de su vida que parece que quiere estabilizarse, conoce a Manuela, una mujer en la que le propone montar un negocio de sastrería, montan un pequeño taller, pero ahí sucede algo y es que le quieren embargar el taller, él parece que pierde la razón y asesina a uno de los alguaciles, con lo cual tiene que huir, vuelve a huir por los montes y a partir de ahí él es perseguido por las autoridades, por la policía, lo que pasa que sin éxito ninguno, ya que nadie sabe dónde se metía, se sabía que antes iba por los mercados, pero ahora nada, se busca por las montañas, se busca por todas partes, pero no encuentran nada de él. Hasta que un día conoce a una familia, entra a trabajar con esa familia como sirviente, la mujer parece que se enamora de él parece que se enamora de ella, al menos es lo que él le promete a ella, le promete matrimonio. Ante las deudas y para ayudar a Manuel Romasanta en sus negocios, ella decide vender una pequeña posesión que tiene a unos 60 kilómetros del pueblo donde vive y se va. Esa mujer tiene 3 hijos, una de las niñas, Petra, ya con 12 años, él dice que la lleva a Santander a trabajar a casa de un cura, es lo que le cuenta a la madre cuando vuelve, la madre convencida de que la niña está en Santander, pero decide ir a Santander a ver si realmente la niña está allí. Cuando llega allí descubre que la niña no ha llegado nunca a Santander. Sí que se sabe que salió de su casa con Manuel, con Romasanta, cruzaron las montañas, pero nunca llegó a casa de aquel cura donde dicen que allí la niña pues quedó como sirvienta, lo que le hace sospechar a la madre de que algo ha pasado. Es un día en Toledo, en un mercado, donde él empieza a vender sus productos y donde parece ser que hay unas personas que a una mujer lleva unas prendas en la mano y aquellos 3 hombres reconocen una de las prendas como una de las víctimas desaparecidas y que se le vio por última vez con Romasanta. Aquellos hombres le preguntan a la mujer que aquellas prendas donde la han sacado y le dicen que hay un hombre en el mercado vendiendo ropa y vendiendo unos ungüentos y que ahí es donde han comprado. Los hombres cuando se acercan al puesto de lejos reconocen a Romasanta y lo ponen en conocimiento de las autoridades de Toledo, en el cual allí es detenido y llevado a prisión. Cuando se le juzgan por 9 asesinatos, se le atribuyen 9 asesinatos a lo que él reconoce y dice que no son 9, que son 13 asesinatos lo que ha cometido. Y en la declaración, una declaración que todavía queda en archivo, él le dice al juez
que un día caminando por la montaña al anochecer, que de pronto es asaltado por dos grandes lobos y que en ese momento él cae al suelo, tiene una serie de convulsiones y que cuando se levanta del suelo después de esas convulsiones, él se ve convertido en lobo, que durante 5 días deambula por la montaña con aquellos dos hombres lobos en busca de comida. Ahí es donde él dice que comete esos asesinatos, que no son asesinatos, que simplemente lo que busca es comida porque tienen hambre y que son 13 víctimas, incluida, se supone, la niña Petra. Lo curioso del caso es que Roma Santa, cuando volvía a su estado actual de persona, recordaba todo lo que había sucedido, cómo había matado, cómo había asesinado, además con todo lujo de detalles. Él dice que aquellos dos lobos también adoptan la forma de persona cuando pasan estos 5 días y que son 2 hombres de Valencia que también han sido víctimas, según él, pues de un conjuro, de un hechizo brujo de cuando él era pequeño. Pero bueno, el juez, muy lejos de creérselo, lo que dicta contra él es morir al garrote vil por estos 9 asesinatos. Los otros 4 que se atribuyen nunca se supieron quiénes eran, posiblemente serían los transeúntes que pasaban por la montaña sin familia, vagabundos, y que no se pudo probar que realmente los mató. Es ingresado en prisión para poder ejecutarlo al garrote vil, y aquí donde entra en escena un psicólogo, un doctor, un psiquiatra, el doctor Philippe francés, que oye hablar del tema y entonces lo que hace es enviar una misiva a la reina Isabel II diciéndole que por favor, que no lo ejecuten, que antes él quiere visitarlo porque él cree que sufre de una enfermedad mental llamada licantropía. Es alguien que desde Francia se interesa por este caso. Se interesa por el tema, sí, y lo que manda es esta carta a la reina Isabel pidiendo por favor que no lo maten antes sin que él lo haya visitado como hipnólogo, como psiquiatra, porque él cree que puede sufrir una enfermedad que se llama licantropía. La reina Isabel, interesada por el tema, un tema tan oscuro, con tantas lagunas, de hecho era conocido como el juicio del hombre lobo. O sea, no era por asesinato, sino como hombre lobo. Se le atribuye además eso, que era un hombre lobo. El doctor Philippe llega aquí y lo estudia y realmente lo que se encuentra es un hombre que dice que está convencido de que él tiene, pues eso, un hechizo, un embrujo y que, bueno, que de alguna manera él se convierte en hombre lobo y lo que hace, esos asesinatos los comete simplemente pues para comer, para alimentarse, como cualquier animal haría. Pero lo que no está muy claro es por qué cuando él recobra su aspecto humano recuerda todo. Hay muchos casos pues, de licantropía clínica, algunos que se conocen, aunque este era el primer caso clínico que está documentado, que sí que parece que la persona cree que se ha convertido en animal, pero dentro de ese trastorno, en ese episodio, luego hay una especie de enajenación que no le permite recordar que ha hecho en el caso de Roma Santa, sí. Con lo cual, bueno, es trasladado a una prisión a Ceuta. Hay quienes dicen que muere, pues bueno, allí en el mismo Toledo, y hay quienes dicen que no, que en el año 1863, bueno, fallece de un cáncer de estómago y todo lo que queda ahí en el aire. Es decir, su testimonio en el juicio ante el juez en el que dice que es un hombre lobo poseído por un hechizo, una bruja, y lo que dice el doctor Philippe, ese francés hipnólogo, que dice que lo que sufre es un trastorno de licantropía clínica. Es la primera vez que se hablaba de ese tipo de trastorno, licantropía clínica, y llega hasta fecha de hoy, pues eso, como un hombre lobo, pues encarnado, pues eso, en una persona, en un hechizo, pues como todos los hombres lobo y como todos los embrujos y hechizos. ¿Se sabe, Fran, si Roma Santa tenía algún tipo de características físicas que fueran diferentes o especiales en otras personas? De hecho, cuando nace, a él se le inscribe como Manuela. Hay quien dice que nace como niña, con lo cual no está muy claro, parece que era hermafrodita. Entonces era un hombre muy bajito, 1,37 m, 1,40 m como mucho, muy bajito. Tenía los rasgos físicos sí que eran muy femeninos, por eso se dice que podía ser una chica o un chico, una hermafrodita. No está claro, pero sí que es cierto que cuando nace se le inscribe con el nombre de Manuela. Curioso. Muy curioso. Y luego ya se cambia el nombre, ya inicia su vida normal, todo sin ningún tipo de incidencias, hasta la muerte, el fallecimiento de su esposa, sí, que empieza la leyenda de Roma Santa. Lleva una vida normal. Si hay algo muy característico de él, es que era una persona extremadamente inteligente para la época. Estamos hablando del año 1809, que cuando él nace, y que él rápidamente, con 13, 14 años, ya sabe leer perfectamente, sabe escribir, con lo cual
gente que no sabía recibían cartas, era a él a quien se le dirigía para decir, léeme esto o escríbeme esta carta para mandarla. Era muy inteligente y eso es lo que le hace ganarse la confianza de la gente. Además, dicen que es una persona pues físicamente muy agraciada, muy atractiva, con lo cual, pues bueno, eso también ganaba mucho la confianza de la gente. Y en cualquier caso era una persona, pues bueno, un ciudadano normal, de esa aldea, ahí en Galicia, que lleva una vida normal, con 21 años se casa, desgraciadamente 3 años después de matrimonio su mujer fallece y ahí es donde cambia su vida completamente, con unas habilidades, como he dicho anteriormente, en sastrería, pues impresionante, no propia de un hombre de la época, que ya sabes tú, pues en aquella época los hombres eran más rudos, de la labranza, más de yunque y martillo, y él, pues bueno, tiene unas habilidades con la sastrería, que hacía vestidos, hacía ropa, hacía, bueno, una serie de cosas que era impropia de la época en un nombre. Primer caso de licantropía clínica conocido en nuestro país. Primer caso de licantropía clínica conocido no solo en nuestro país, en el mundo entero, era de Manuel Blanco Romasanta. En el mundo entero es el primer diagnóstico que hay de licantropía clínica. Se ha asociado la licantropía a que la licantropía es un trastorno en el que se cree que es lobo la persona, pero no, realmente la licantropía es cualquier persona que crea que es capaz de transformarse en cualquier animal, sea que sea, se le denomina licantropía. En este caso, licantropía clínica, porque sí que era un trastorno que, según el doctor Philip, está más que probado que era un trastorno que él sufría. ¿Se siguen diagnosticando casos de licantropía clínica en nuestros días? Hay algunos casos de licantropía, pasajero, personas que vienen o bien por rituales mágicos o bien por estados de drogas, etcétera, un estado alterado de conciencia, creen que son animales, que son capaces de volar y ellos se lo creen. La única diferencia es que en el caso de Romasanta, él recordaba todo lo que había sucedido y en el caso nuestro actual de las personas que se les diagnostica una licantropía, pues no recuerda, hay una enajenación absoluta y que no recuerdan nada. Pues el caso de Romasanta, el caso más conocido, el primero que se dio en nuestro país y en el mundo, como bien nos comentaba Fran Hernández, de licantropía clínica, y un caso que además también ha sido llevado a la literatura, al cine, etcétera, para hacernos conocer un poco más de Romasanta concretamente. Fran, muchísimas gracias. La próxima semana más. Hasta entonces. Hasta luego. Tanto policialmente y juzgado como era Manuel Blanco Romasanta, ese gallego que nace en Regueira, un pequeño pueblecito de Ourense en 1809, que pronto se gana la confianza pues, de todos los pueblos de alrededor porque para su edad y en los tiempos que estábamos aprende a leer y a escribir correctamente, con lo cual se gana la confianza de toda la gente. Con 21 años contrae matrimonio, muy jovencito, con unas habilidades y no se sabe por qué empieza a cometer una serie de asesinatos. Pues eso, aprovechando esa maestría que tiene con la escritura y con la lectura y ganándose la confianza de la gente, empieza a cometer una serie de asesinatos. No solo comete esos asesinatos, sino que además las posesiones de sus víctimas las vendía por esos mercados donde iba. Seguimos, tenemos todavía mucho programa por delante, muchos temas de los que hablar y tenemos además la presencia con nosotros de Fran Hernández. ¿Qué tal, Fran? Bienvenido. Muy bien, aquí una semana más. Hablándonos de temas variados y hoy concretamente de algo que también puede ser como impresionantes en sastrería, tanto con la aguja, con lo cual tiene un taller de sastre donde tiene pues, mucha gente, mucha clientela. Desgraciadamente, a los 3 años de su matrimonio, su mujer fallece y ahí cambia su vida por completo. Decide dejar la sastrería y todas sus habilidades como sastre y se dedica a la venta ambulante, recorriendo de pueblo en pueblo aquellas montañas gallegas en el cual conoce mucha gente. Has comentado antes con el vampirismo, dar cierto temor, ¿no? Cierto terror. Pues sí, además, un tema muy relacionado también con la sangre, que la licantropía es el nombre con el que se conoce psiquiátricamente a una enfermedad mental, a esa enfermedad de que la persona cree que se convierte en animal, no solo en lobo, en cualquier animal, podríamos hablar de licantropía clínica. En este caso vamos a hablar de un caso de nuestro propio hombre lobo, el único hombre lobo español documentado.